Quiero hablarle en esta tarde sobre el juicio de un pastor. Oiga, el juicio de un pastor. Si usted puede darse cuenta en pantalla, yo puse la imagen del presidente de esta nación, el señor Donald Trump. Y usted va a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver ese señor con un pastor? Obviamente él no es un pastor. Él es el presidente de esta nación donde usted y yo estamos. Y como estamos en esta nación, usted y yo, pues viene a ser también nuestro presidente. Aunque quizá algunos, pues no nos guste mucho la política o la manera que él se expresa, porque en realidad él no es un político. No tiene palabras muy agradables para hablar a la gente y referirse a muchas personas. Pero yo decidí ponerlo en pantalla porque aunque él no es un pastor, él está pasando por un proceso que se llama en inglés, a ver si lo puedo pronunciar bien, impeachment. ¿Así se dice? ¿Sí? ¿Lo dije bien? Póngalo en pantalla para que vea la palabra que le estoy diciendo, ¿verdad? Está pasando por un impeachment. ¿Qué es esto? En Estados Unidos, esta palabra que acabo de mencionar es una investigación de juicio político contra un oficial del gobierno. En este caso, se acaba de, ¿por qué no decirlo?, a escalar aún más sobre este impeachment al presidente de esta nación, y se está por empezar realmente el juicio político en contra de Donald Trump. Entonces, yo quisiera que analicemos un poquito por qué se va este juicio a este oficial o al presidente de una nación, y de ahí aprendamos unas cosas que nos van a llevar a la palabra, porque no se asuste, no va a ser un discurso político esta tarde, porque no me interesa hablar de política y no sé mucho de política, pero solamente sé lo necesario. Pero quiero que veamos por qué un líder tan poderoso, un líder tan lleno de eminencia, como dice la palabra, que oremos por los que están en eminencia, como es el presidente de esta nación, puede enfrentar un juicio político. Vuelvo a repetirlo, Donald Trump no es un pastor, pero viene a ser el líder principal, hablando políticamente, que tiene esta nación. Entonces, yo quise utilizar ese trasfondo de este juicio político que el presidente está por iniciar o por enfrentar, para poder darnos cuenta qué sucede cuando tenemos nosotros que enfrentar a un líder no político, a un líder no gubernamental, sino cuando tenemos nosotros que confrontar a un líder espiritual, si se ha equivocado o si ha cometido un error o si ha abusado de su conocimiento o ha abusado de su autoridad. ¿Cómo se puede enfrentar a un pastor o a un líder espiritual que ha perdido el rumbo y que probablemente ha cometido, por qué no decirlo, un pecado que necesite ser llamado a juicio? Pero antes de llegar allá, déjeme comentarle acerca de este juicio político, ya que el presidente y el vicepresidente y todos los oficiales civiles del gobierno de Estados Unidos, escuche bien, todos los oficiales civiles del gobierno del estado de Estados Unidos pueden ser destituidos de su posición, todos. Pero ¿cómo lo pueden ser? Pueden ser destituidos de su posición a través de un juicio político. Y esto es lo que se está buscando precisamente con el presidente Donald Trump. Se está buscando destituirlo de su puesto, quitarlo de presidente, argumentando algunas cosas que usted ya ha escuchado en las noticias. Entonces, todos los oficiales pueden ser destituidos de su posición a través de ¿qué dije? ¿A través de qué? De un juicio político. Tras ser condenados, por ejemplo, de traición,
de soborno y de otros delitos y faltas graves que incluyen el abuso de poder, el comportamiento que no está en línea con el cargo oficial o quizá usar su posición para un propósito inadecuado o un beneficio personal. Sabemos que el presidente Trump, según las noticias, tuvo una llamada telefónica con uno de los presidentes de otra nación, donde supuestamente él pide investigar a un líder de oposición, ¿verdad?, política, investigar su familia, investigar sus raíces, etcétera, etcétera, para tratar de sacar un beneficio propio, según dicen las noticias, en las próximas elecciones que vienen en este año, a finales de este año. No estamos aquí para decir si eso es cierto o no es cierto. Lo que estamos aquí es para aprender de ese proceso que está por iniciarse. ¿Cuántos están viendo esta noticia en la televisión? Ok, ¿ya la había escuchado? Bueno, si no la había escuchado, tiene que escuchar, porque la Biblia enseña que nosotros tenemos que estar orando por los que están en eminencia. Y nos está tocando vivir este tiempo. Yo nunca hubiese imaginado que pudiese estar en una nación donde a su presidente se le va a enjuiciar públicamente y políticamente porque se está buscando destituir. Ahora, no voy a decirle qué piensa usted de Donald Trump ni nada por el estilo. Algunos pueden decir es un hombre de Dios, otros pueden decir no tiene nada de Dios, unos pueden decir ha hecho mucho por esta nación, otros pueden decir no ha hecho nada, unos pueden decir no nos quiere ver ni en pintura, y otros pueden decir no, está ayudando mucho a Israel. Hermanos, hay personas que pueden hablar a favor y hay personas que pueden hablar en contra de un líder nacional, como es el caso del presidente de esta nación. Un juicio se hace precisamente porque un líder de esta categoría no se puede destituir de su puesto solamente porque alguien dice, yo quiero destituirlo, no me caes bien, vamos a quitarlo. ¿Me estoy explicando? Esto es importante porque vamos a ejemplificar a un líder de una nación con un líder espiritual como lo es un pastor. A veces en las congregaciones los pastores también, a algunos les podemos caer bien, unos pueden hablar bien de nosotros, pero otros pueden hablar mal de nosotros porque no les podemos caer bien. Mientras estamos agradando a unos, a otros puede que no les agrademos bien. Y mientras unos están diciendo, Dios, dale larga vida a nuestro pastor, guárdalo con mucha fortaleza y permítele, Señor, que siga siendo nuestro pastor durante muchos años. Probablemente otros están diciendo, ay, Señor, ¿por qué no te lo llevas a otro lado? ¿Me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? Bueno, no estoy aquí para preguntar de cuál es usted. Nos sentimos amados por esta congregación y sentimos que la mayoría está orando por nosotros. Amén. Gracias por esa mayoría. Si usted no está orando por nosotros, yo oro por usted, hermano, no se preocupe. Yo sí oro por usted, mi esposa también ora por usted. ¿Por qué? Porque les amamos, les amamos. La pregunta es, ¿cómo se realiza un juicio político contra un presidente de una nación? Por ejemplo, aquí hay 3 grupos de políticos que toman parte en un juicio político. Primero está la Cámara o el Congreso, mejor dicho, que tiene que investigar las acusaciones que se le hacen al presidente para determinar, escuche bien, si hay alguna evidencia que incrimine al oficial acusado. En este caso, si hay evidencia que incrimine al presidente Donald Trump, entonces el Congreso tiene que investigar esa evidencia y la tiene que reunir. Número 2, la Cámara de Representantes tiene que someter a votación y entregar los artículos o esas evidencias ya en artículos escritas. Formalmente las tienen que entregar, esos artículos de juicio van a entregarlas al Senado de la Nación. Entonces el Senado de la Nación, y esto acaba de pasar la semana pasada, si vio usted las noticias, ellos entraron inclusive
en el protocolo ahí formaditos uno detrás del otro y llevaban los escritos o los artículos del juicio para entregarlos al Senado. ¿Cuántos vieron esa noticia? ¿La vio? Bueno, para que vea cómo se realiza el juicio político. No nada más es decir, ay, Donald Trump no me cae bien, vamos a quitarlo. No nada más es decir, ay, ese pastor ya se salió de mi gracia, vamos a votar para que lo saquen. No, momento. Hay, hermanos, un proceso que se debe de seguir cuando queremos nosotros enfrentar a alguien que se ha equivocado o a alguien que está abusando de su posición o a alguien, por qué no decirlo, que está haciendo algo indebido, o en el caso de un pastor, alguien que quizás se ha corrompido. ¿Okay? Entonces, cuando la Cámara de Representantes lleva los artículos formales de juicio político al Senado, viene la tercera cosa. ¿Y qué es? El Senado es el que se encarga de realizar el juicio, y entonces se requiere el voto de 2/3 partes de los integrantes del Senado para que se pueda condenar al acusado y entonces destituirlo del cargo que tenga, sea el presidente, sea el vicepresidente, sea gobernador, sea lo que sea. Después de la votación del Senado, 2/3 partes son suficientes para destituir, en este caso, al presidente Donald Trump, si es que el juicio se lleva completamente a cabo como ya se está iniciando. Ahora, hay una pregunta más. ¿Ha ocurrido antes un juicio político como este aquí en esta nación? Estaba yo investigando un poquito, hice un poco de tarea sobre esto, y resulta ser que hay 3 presidentes anteriores que han sido expuestos a un juicio político por diferentes razones. No vamos a entrar en las razones de cada uno de esos presidentes porque no nos interesa mucho la política de ellos, y además ya pasó hace mucho tiempo atrás. Pero esos 3 presidentes fueron Andrew Johnson en 1868, y después de haber sido sometido al juicio político, la historia nos cuenta que fue absuelto. En otras palabras, no lo pudieron remover de su cargo. Después, en 1974, vino Richard Nixon, y él fue sometido al mismo juicio político, a este proceso que le acabo de mencionar. Y entonces la historia nos dice que este hombre, antes de que terminara el juicio político, él decidió renunciar al cargo de presidente de esta nación antes de que quizá lo destituyeran. El tercer presidente en enfrentar un juicio político fue el presidente Bill Clinton, con todo el escándalo que él tuvo en la Casa Blanca. Esto fue en 1998, y a pesar de todos los testimonios y todas las cosas que se hablaban en el juicio, la historia nos menciona que el presidente Clinton tampoco fue removido de su cargo y fue absuelto y continuó siendo presidente hasta que terminó su mandato. El día de hoy, enero 2020, nos encontramos con que Estados Unidos y el mundo entero, por qué no decirlo, está a punto de ser testigo del juicio político en contra de lo que es el presidente Donald Trump. Y bueno, hermanos, con este trasfondo político, quiero aprovechar yo ese trasfondo político, por qué no decirlo, para llevarlo a usted a la palabra y entender que ese proceso por el cual se está llevando al presidente no está muy lejos de lo que la palabra del Señor enseña, para que nosotros podamos enfrentar a un líder espiritual que necesita ser corregido. Entonces la pregunta es esta: cuando un líder espiritual necesita ser corregido, ¿cómo debe de ser el proceso? Otra vez pongo esa pregunta en pantalla. Cuando un líder espiritual necesita ser corregido, ¿cómo debe ser el proceso? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Ok. ¿Por qué le voy a hablar de esto? Hace 15 días le hablé, Jesús hablando, y decía: ay del mundo por los tropiezos. Y él decía que es necesario que vengan tropiezos, y también decía que es imposible que no vengan tropiezos.
Pero también hacía una advertencia muy grande y Jesús decía: pero ay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. Mejor le sería que se amarrase una piedra de molino y se echare a la mar, que hacer tropezar a alguno de estos pequeños. Entonces Jesús hablaba de los tropiezos, Jesús hablaba de los escándalos, y una de las cosas que provoca más escándalo, una de las cosas que provoca más tropiezo en la iglesia, y no solamente en la iglesia, sino en el mundo, es cuando un líder espiritual se corrompe. Cuando un líder espiritual abusa de su autoridad. Cuando un líder espiritual, ¿por qué no decirlo?, comienza a actuar de una manera indebida. Y cuando un líder espiritual se mete en situaciones escandalosas. Entonces la pregunta es: cuando un líder espiritual necesita ser corregido, ¿cómo debe ser el proceso para poder enfrentar a ese líder y quizá tener la idea de ver si se puede destituir de su puesto o no se puede destituir de su puesto? ¿Qué le parece si vamos a la escritura y aprendemos juntos de esto? ¿Está conmigo? Amén. ¿Por qué? Porque hay un proceso que marca la Biblia. Así como la ley, la Constitución de Estados Unidos marca el proceso que se debe de seguir para enjuiciar al hombre más poderoso, hablando políticamente, declaro otra vez, aclaro, al hombre más poderoso de esta nación, así como la Constitución dice cuál es el proceso que se debe de seguir, de la misma manera la Biblia me muestra claramente cuál es el proceso que se debe de seguir cuando la iglesia va a enfrentar a un líder espiritual que necesita ser corregido. Estoy seguro que este mensaje va a bendecir no solamente esta congregación, sino que a muchos lugares donde puedan escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque hay muchos pastores, hay muchas congregaciones que no han sabido poner en práctica este proceso, y como no han sabido poner en práctica el proceso, dañan la vida de sus pastores o pueden dañar la vida de la congregación. Y no queremos que esto suceda ni aquí, ni tampoco en ninguna de las congregaciones donde se tenga que llamar a cuentas al líder principal de una congregación. En este caso hablamos de lo que se conoce como un pastor. Así que entremos al proceso, por favor. Primero, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19, la Biblia me enseña que debe de haber 2 o más testigos. ¿Cuántos testigos debe de haber? Fíjese, el número mínimo es 2. La Biblia pone 2 o 3, pero pueden ser aún más todavía, y si son más es mejor. ¿Sí? Pero lo mínimo que se nos da es 2. Y la Biblia lo dice ahí. 1 Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Cuando usa la palabra de Dios aquí, la palabra anciano, no se está refiriendo a una persona que tiene más canas que todos. Aunque sí aplica a una persona madura en el Señor y aplica a una persona que también es no tan joven, hablando físicamente o en edad, aplica principalmente a alguien que el griego le llama presbúteros, de donde viene la palabra presbítero. ¿Y qué significa esto? La palabra presbítero se usaba para poder designar o describir a alguien que era miembro de lo que se llamaba el Sanedrín o Consejo Celestial en el tiempo de los apóstoles. Entonces se habla de un hombre que tenía madurez espiritual, que tenía conocimiento, que tenía autoridad
y por eso se le llama anciano en esta ocasión. Ahora, yo quiero decirle que un anciano puede trabajar como pastor, y es el caso de nosotros. Yo no estoy tan viejo, y aunque nadie diga amén, pero yo digo amén por todos. Yo no estoy tan viejo, pero de acuerdo a la palabra soy un anciano que ha alcanzado madurez, que ha alcanzado conocimiento de la palabra de Dios, y que por la gracia de Dios, escúchelo bien, estoy sirviendo como pastor. Porque un anciano puede servir como pastor. Lo dice el versículo 17 de Primera de Timoteo. Mire cómo lo dice. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y dice, mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. Se está refiriendo a lo que hoy en día llamamos pastor. ¿Qué hace un pastor? Trabaja en predicar y enseñar la palabra del Señor. Así que el proceso para poder llevar a juicio a un pastor, a un anciano, a un líder espiritual debe de ser con 2 o más testigos. Si no tienes 2 o más testigos, ni se te ocurra iniciar una acusación en contra de un siervo de Dios, o en contra de un pastor, o en contra de una pastora, o en contra de un profeta, un evangelista, lo que sea. No se te ocurra iniciar una acusación si no tienes 2 o 3 testigos. ¿Me estoy explicando? Segunda cosa que tenemos que hacer en este proceso. La Biblia dice que las acusaciones deben estar basadas en hechos reales. Las acusaciones deben estar basadas en hechos reales. ¿Por qué? Porque no basta de que se presenten 2 testigos o más a testificar. Esos testigos tienen que ser testigos verdaderos. Porque en el tiempo de Jesús se consiguieron testigos falsos para testificar en contra de él. Aún en el tiempo de Pablo también enfrentó esto, ¿verdad? Testigos falsos que testificaban en contra de Pablo. Por eso Pablo sufrió y por eso Jesús sufrió. ¿Por qué? Por gente que eran 2 o 3, pero venían a testificar algo falso en contra de Jesús, en contra de Pablo. Por eso no basta tener 2 o 3 testigos, sino que basta también que las acusaciones deban estar basadas en hechos reales. Ahora, si se da cuenta, amado hermano, y lo vamos comparando por un lado con el juicio político del presidente, el presidente está llevando el mismo camino que marca la Biblia. Por eso muchas naciones tratan de imitar la política, tratan de imitar la manera en la que Estados Unidos hace su democracia, porque muchas de las veces que Estados Unidos hace política se basa en principios bíblicos. De hecho, muchos artículos de la Constitución tienen su base en la palabra del Señor. Así que las acusaciones deben estar basadas en hechos reales. Vayamos por favor a 2 de Samuel, capítulo 11, verso 26 al 27. Y vamos a encontrar aquí una de las historias más famosas donde se tuvo que enfrentar a uno de los líderes espirituales más famosos y, por qué no decirlo, uno de los líderes espirituales que más se desvió y que más perdió el rumbo, y que no solamente se equivocó, sino que también pecó y cometió pecados sumamente graves que eran dignos de llevarlo a juicio. Y no solamente de llevarlo a juicio, sino también de destituirlo de su posición como rey. Y estoy hablando del rey David.
Así que analicemos por favor lo que pasó con este hombre. Segunda de Samuel 11, 26 al 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Escúcheme bien, ¿quién había mandado matar a este hombre? ¿Por qué lo había mandado matar? ¿Se acuerda? Hagamos memoria, ¿por qué lo había mandado matar? Porque se había metido con su mujer, ¿correcto? La había embarazado, y como David quiso ocultar aquello y no pudo hacerlo, entonces dijo, tengo que deshacerme de este hombre. ¿Y qué ordenó? ¿Alguien se acuerda? Le dijo a su general, ¿verdad? A su capitán, me lo pones en el frente de batalla donde están los hombres más valientes, y así dice la escritura, para que lo hieran y muera. En otras palabras, le das cuello. Estamos hablando de un siervo de Dios. Estamos hablando de aquel hombre que era conforme al corazón de Dios. Estamos hablando del dulce cantor de Israel. Estamos hablando del salmista David, que escribió el Salmo 23 de una manera hermosa que hasta el día de hoy nos bendice. Pero ese hombre, hermanos, llegó a salirse tanto, ¿por qué no decirlo?, de la voluntad del Señor, que no solamente adulteró o fornicó, también mintió. Y no solamente mintió, sino que también, hermanos, llegó a ordenar el asesinato de esta persona. Qué triste, ¿no? La Biblia dice bien claro que esto que David había hecho, ahí lo dice, fue que desagradable ante los ojos de Jehová. Y le aseguro una cosa, no solamente fue desagradable ante los ojos de Jehová, fue desagradable ante los ojos de la gente que se llegó a dar cuenta. ¿Sí o no? Porque por más que las cosas a veces se quieran ocultar, siempre va a haber personas que se puedan dar cuenta aparte de Dios. Entonces, esto que había hecho David, dice la escritura, fue desagradable ante los ojos de Jehová. A Dios le desagradó lo que hizo David. Y entonces la palabra nos indica claramente que el pecado de David estaba definido y por lo tanto estaba basado en hechos reales, la confrontación que le iba a hacer Natán en el siguiente capítulo que está por iniciar. Dese cuenta, hermanos, porque vamos a ver en el capítulo 12 en un momento, que cuando Natán llegó a confrontar a David, porque lo que David había hecho era digno de muerte, lo que David había hecho era un gran pecado, lo que David había hecho era algo que entristecía tanto el corazón de Dios. Por lo tanto, Dios tenía en todo su derecho de destituir a David. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Dios tenía en todo su derecho de tratar a David como él quería tratarlo, pero Dios se le ocurrió llevarlo por un proceso de confrontación y le envió al profeta Natán. Pero cuando Natán llegó, hermanos, Natán llegó, escúcheme bien, con hechos reales, no con imaginaciones, ¿sí? Y Natán no llegó ahí con David. Imagínense a Natán llegando y diciendo, ¿sabes qué, David? Como que me imagino que tú te metiste con la esposa de Urías, y como que me imagino que tú lo mandaste matar, David. Imagínese la gente, hermanos, que esté llevando al juicio político al presidente Donald Trump, cuando los están entrevistando, porque los entrevistan, los hacen jurar, y que alguien diga, pues es que yo me imaginé que el presidente le hizo una llamada al otro presidente, y me imagino que le dijo que hiciera esto y esto y esto y esto y esto. ¿Cómo se vería esa persona diciendo eso? Basado en imaginaciones. Qué terrible. No puedes tú basar una acusación en contra de un líder,
No puedes basar una acusación en contra de un pastor con imaginaciones tuyas. Ajá. Tampoco lo puedes basar con el me dijeron, porque a veces puedes decir, ay, es que me dijeron, ay, es que yo pensé, ay, es que yo escuché por ahí, en secreto alguien me dijo, aquí en confianza. Imagínese. Estas cosas no pueden suceder, amado hermano. ¿Sí? Y esto que nos ayude a aprender a la iglesia para que nosotros, así como la Biblia dice que oremos por los que están en eminencia, y esto incluye a los gobernantes de esta tierra, también estemos orando por los pastores, porque los pastores también estamos en eminencia. Estamos en un lugar donde nosotros tenemos que aprender a ser el mayor ejemplo al rebaño de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Entonces usted no puede andar imaginándose cosas, porque a veces la gente se imagina cosas, ¿sí? Es que yo me imagino a lo mejor el pastor así, la pastora acá. Deje de andarse imaginando cosas. No base sus acusaciones en sus imaginaciones. Debe de traer usted hechos reales. Si usted no trae hechos reales, de acuerdo a la Biblia, su acusación no puede proceder. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me expliqué? No puede proceder. Entonces usted tiene que llevar hechos reales. Por eso usted miró hace unos días que llegaron al Senado caminando con esos documentos escritos, presentando esos artículos que son para empezar el juicio contra el presidente. ¿Por qué? Porque ahí está por escrito de qué se le está acusando. Pero tienen que ser esos hechos reales y no hechos inventados. ¿Y quién se va a dar cuenta si son hechos reales o son hechos inventados? Bueno, cuando se vaya a juicio y entonces se haga toda la investigación necesaria. Pero no podemos llegar a tratar de enjuiciar a un pastor o a tratar de destituir al pastor solo por mis imaginaciones, solo porque me dijeron, solo porque yo pensé, solo porque escuché por ahí, o solo porque a lo mejor tuve un sueño frijolero la noche anterior donde yo vi que el pastor le salían de su boca sapos y le salían serpientes y que él estaba predicando cosas que no eran de Dios, y yo estoy diciendo, ya el pastor se corrompió porque lo soñaste. ¿Sí? Y le digo, hermano, que esto es real. Le dije que estábamos en Houston este fin de semana y el pastor me comentaba cómo él había enfrentado una circunstancia donde se levantó un supuesto profeta en su congregación y le dijo, pastor, quiero decirle que me tiene que dejar permiso dar una profecía. Y el pastor le dijo, a ver, permítame, dígame primero la profecía. Bueno, es que le quiero decir que yo miré en una profecía, una visión, que venía la serpiente antigua y devoraba a la iglesia, y la serpiente antigua viene contra nosotros para devorarnos. Y le dijo el pastor, pues ¿sabes qué? Se queda sentado, usted no va a decir nada, porque la serpiente antigua está derrotada, es el diablo, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y lo sentó. Pero aquel se enojó, se puso picudo y se fue. ¿Por qué? Porque el pastor no le dejó decir su profecía. ¿Sí? La Biblia dice que la profecía es para edificación, para exhortación, para consolación. ¿Okay? Entonces, cuando una profecía no está fundada en lo que la palabra del Señor dice, el pastor tiene todo el derecho de examinar esa profecía, de probar el espíritu que hay en ese aparente profeta, y el pastor tiene la autoridad de decirle si la das o no la das. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces escuche bien esto. Cuando el pecado ha sido definido correctamente, entonces nosotros podemos confrontarlo con autoridad. Pero tiene que haber un pecado definido correctamente. No me vengas con que te imaginaste. No me vengas con que a Chuchita la bolsearon, como decimos. No. Si te vas a atrever a acusar a tu pastor, o te vas a atrever a acusar a tu pastora de algo, es porque tienes, como decimos en México, los pelos en la mano para decir que la burra es parda. Si no tiene los pelos en la mano, entonces ni abras la boca. Amén. Ni abras la boca. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es acarrear condenación sobre tu propia vida, porque estás hablando en contra de alguien que Dios lo ha puesto en autoridad.
Y eso es muy peligroso, hermano, y yo no quisiera que usted ni nadie de los que estamos aquí nos metamos en ese terreno. Entonces, primero, debe haber 2 o 3 testigos. Segundo, esos testigos tienen que basar sus acusaciones en hechos reales. Tienen que ser testigos verdaderos. Tercero, surge una pregunta. Bueno, ok, ya tenemos los testigos. Son testigos verdaderos. La pregunta ahora es, ¿quién va a corregirlo? ¿Quién se va a aventar el paquete de presentarse delante del presidente de esta nación para llevarlo a juicio? ¿Quién se va a aventar el paquete? No es cualquier cosa, hermanos. ¿Sí? No es cualquier cosa. ¿Quién se va a aventar el paquete de corregir a la máxima autoridad que Dios ha puesto en una iglesia después de Cristo, que son nuestros pastores? ¿Quién se va a aventar el paquete de ponerle, como decimos nosotros, ¿verdad?, el cascabel al gato? ¿Cuántos saben esa fábula? ¿Cuántos saben esa fábula y fueron a la escuela y estudiaron español o literatura? Yo estudié español. Para los que no se lo saben, los millennials, se las voy a contar. ¿Sí? Se dice que en una casa había muchos ratones, había una pandilla de ratones. Fíjese que le estoy enseñando una pieza de la literatura, riqueza literaria, de Lope de Vega, un escritor español. ¿Ok? Resulta de ser que este hombre escribió esta fábula o este cuento, donde dice que había una casa donde había una pandilla de ratones y hacían de las suyas. Comían por aquí, se comían todo el queso, andaban haciendo desastres por todo lado. Y un día la dueña de la casa se le ocurrió una buena idea. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue a una tienda de mascotas y se compró un gato. Entonces llegó, soltó a Pancho allí en medio de la casa y le dijo: ahora sí, Pancho, me vas a cuidar que ningún ratón se ande paseando por toda la casa. Y de acuerdo a la fábula, ese Pancho o ese gato era muy bueno. No dejaba ningún ratón salir para hacer daños. Entonces dice la fábula que los ratones estaban preocupados porque ya llevaban días sin poder salir. Ya llevaban días que no podían comer. Ya llevaban días que no podían ir a la cocina a agarrar queso, agarrar tortillita, etcétera, etcétera. Entonces convocaron a una reunión ratonera de ratones. Convocaron a una reunión de ratones y resulta ser que entonces el más viejo dijo: bueno, esto no puede seguir, ¿qué vamos a hacer? Y todos comenzaron a dar sus opiniones, hasta que uno de los ratones más jóvenes, y los jóvenes a veces tienen unas ideas bien interesantes, ¿verdad? Gloria a Dios por nuestros jóvenes, ¿verdad? Uno de los ratones más jovencitos le dijo al ratón más viejo, ¿verdad? Ya se me ocurrió una idea. Ya sé cómo vamos a terminar con este problema. Y este ratoncito dijo: hay que colgarle un cascabel al gato, o sea, una campanita, para que entiendan los millennials, ¿ok? Porque dicen, ¿qué es un cascabel? Y van a empezar una víbora y cosas así. No, una campanita que suene, ¿ok? De esas jingle bells, las de Navidad. Hay que colgarle un cascabel al gato para que cuando el gato venga, escuchemos que ya viene y rápido corramos y nos podamos esconder. ¿Cuántos ya se acordaron de esa historia bíblica? Esa sí se la saben, ¿verdad? ¿O no? ¿De verdad se las estoy contando? ¿Nunca la habían oído? ¿Sí? En la primaria, hermano, allá no la contaron. Es que yo pasé español. También el brother, gloria a Dios. ¿Sí es cierto que se llamaba el gato Pancho? Yo le puse Pancho en honor al gato de Marisol. Ajá. Y bueno, cuando este joven dio, hermanos, el anuncio de que le tenían que poner el cascabel al gato, ya todos bien contentos.
ya tenemos la solución, es la mejor solución. Cuando venga el gato lo vamos a escuchar porque la campanita del cascabel va a sonar y entonces nos vamos a esconder, todos contentos. Y en eso el más sabio y el ratón más viejo, más canoso de la ratonera, agarra y dice: a ver, momentos, la idea no está tan mal, pero la pregunta es: ¿y quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Quién se va a atrever a ponerle el cascabel a Pancho? ¿Quién? Ajá. Y resulta ser, hermanos, que todos comenzaban a excusarse, ¿va? No, yo no puedo ver, estoy ciego. No, que yo estoy muy joven. Yo que muchas cosas. La moraleja de este cuento es que del hecho al trecho, del dicho al hecho, ya lo estoy diciendo como el Chapulín, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿sí? Entonces, vamos a aplicarlo a nosotros. Escuche bien. Cuando un pastor se corrompe, ¿quién se atreve a confrontarlo? Ahora, hay que ser sinceros. Esto sucede, ¿sí o no? Hay líderes que se han corrompido en esta nación y en muchas naciones. Hay líderes, hombres de Dios, ungidos, personas que en un tiempo fueron muy ungidas de Dios, que pueden llegar a corromperse. ¿Qué sucede cuando ellos se corrompen y necesitamos confrontarlos? La pregunta es: ¿quién debe corregirlos? ¿Quién debe confrontarlos? Veamos el ejemplo que se está dando con el presidente Donald Trump. El que lo está confrontando a él es el poder y la autoridad que lo debe de confrontar. No es el líder de los tianguistas de aquí, de la Harry Hines en Dallas, el que anda diciendo: hay que sacar a Trump porque ya no nos quiere aquí en la calle. ¿Cuántos votan, chilangos, para que saquemos a Trump? No. ¿Sí? ¿Quién es el que está haciendo esto? El proceso son las autoridades debidas. ¿Está escuchándome? Entonces, en la Biblia nosotros podemos ver el mismo ejemplo. El que fue a confrontar la autoridad del rey fue otra autoridad. ¿Estamos? ¿Está conmigo? Entonces Dios envía al profeta Natán. Y aquí hay un principio: una autoridad debe corregir a otra autoridad. Una autoridad puesta de Dios puede corregir a otra autoridad puesta por Dios. Por eso es que Dios le manda al profeta Natán, y ahí lo dice 2 de Samuel 12:1. Jehová, mire, ahí dice: Jehová envió a Natán a David. Jehová lo envió. Entonces, cuando se necesita ponerle el cascabel al gato, cuando se necesita confrontar al líder principal de la congregación que se ha corrompido, o cuando se necesita confrontar y llevar a juicio político al presidente de una nación, se debe de hacer a través de las autoridades correspondientes. No lo puede hacer cualquier persona. No se permite que lo haga cualquier persona. Así que Dios envía al profeta Natán. Lo mismo lo enseña Gálatas capítulo 6 versículo 1. Gálatas 6 versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, oiga a quien le habla. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pero también dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿quién va a confrontar a un pastor si tenemos que entrar en juicio contra el pastor? Van a ser las personas espirituales y van a ser las personas o las autoridades que Dios ha puesto por encima de ese pastor para poderle entonces llevar a lo que podríamos llamar un juicio de acuerdo a la palabra. Tiene que ser una autoridad. Cuarto, ¿qué más se debe de seguir? Se debe corregir con una motivación correcta. Ok, ya tenemos los testigos.
Ya tenemos las bases verdaderas, ¿sí? Tercero, ya tenemos a la autoridad que lo va a corregir. Cuarto, ahora tenemos, de acuerdo a la Escritura, que corregirle a este líder o a este pastor con una motivación correcta. ¿Qué significa eso? Cuando traemos a juicio a un pastor o cuando se trae a juicio a un presidente, y esta debería ser la motivación correcta de una nación, no es para dividir la nación, o no debería de ser para dividir la nación. Sin embargo, eso es lo que se está provocando en cierta manera con este juicio. Tratar de afectar las próximas elecciones que están por venir. Pero cuando estamos nosotros por enfrentar a un pastor o a un siervo de Dios con una corrección o con un juicio eclesiástico, tenemos que tener cuidado cuál es la motivación con lo que vamos a enfrentarlo. ¿Qué me está motivando a mí para corregir a mi pastor? ¿Qué me está motivando a mí para que nosotros corrijamos a nuestro pastor? ¿Qué me está motivando? Número uno, nos tiene que motivar restauración. Si mi pastor se ha desviado, si mi pastor ha perdido el rumbo, entonces yo tengo que restaurarle, como dice Gálatas capítulo 6, verso 1, con un espíritu de mansedumbre. Tengo que restaurarlo, tengo que animarlo, tengo que hacerle ver que lo que él está haciendo no es correcto y que de la misma manera, así como lo que hizo David le desagradó a Dios, lo que él hizo también le está desagradando a Dios y a su iglesia. Así que tenemos que irnos por el lado de la restauración, porque el objetivo es lo que dice Mateo 18, verso 15. El objetivo es ganar a tu hermano y no perderlo. Tienes que ganar a tu hermano y no tanto perderlo. Pero si no vas con una actitud correcta o una motivación correcta, puedes ir con la actitud de reclamo, con la actitud de juicio. Y si vamos con una actitud de reclamo, si vamos con una actitud de juicio, amados hermanos, lo único que vamos a provocar es contienda, y lo único que podemos provocar también en aquella persona es que se endurezca más el corazón de aquella persona en vez de que yo le ayude a restaurarse. Por eso es importante que a la hora de corregir a un líder, a la hora de corregir a un pastor, analices qué te está motivando para hacer esa corrección. Analiza tu corazón, analiza tus bases bíblicas, llévalas bien contigo, porque si no las llevas bien contigo, entonces lo que va a pasar es que vas a salir avergonzado y tu pastor te puede avergonzar por estar hablando cosas sin fundamento bíblico y no tienes en ningún momento una acusación que pueda proceder contra él. Y es lo que va a pasar, hermanos, con los que están acusando al presidente. Si después de hacer el juicio todo sale que no es verdad y que no hay verdaderamente una circunstancia para enjuiciarlo o destituirlo, lo único que van a hacer es que en vez de destituirlo lo van a hacer más grande y más poderoso de lo que ya se está volviendo este hombre. ¿Sí? Usted lo sabe y todos lo sabemos. La economía, hermanos, es la mejor economía de Estados Unidos en el último medio siglo. ¿Y eso sabe qué? Nos beneficia a todos, blancos, negros, chiquitos, chaparritos, hispanos, morenos, los que sean, a todos. ¿Y sabe por qué? Porque este hombre es un economista. De política no sabe mucho, pero de negocios sí. Y nos ha beneficiado en cierta manera a muchos. ¿Sí? Pero él va a entrar en este proceso de juicio. Y nosotros tenemos que ver, cuando entramos en un proceso de juicio, que la gente lleve una motivación correcta. Quinto, no solamente debes llevar una motivación correcta, debes llevar una actitud correcta. Si vas a corregir a un líder, si vas a tratar de animarte y tomar el valor de irle a poner el cascabel al gato,
Entonces tienes que tomar el valor y de llevar una actitud correcta como la que llevó Natán. ¿Por qué? Porque Natán habló con la persona correcta. Natán no andaba regando el tepache. No, Natán no andaba allá. Oye, ¿saben qué? A ver, ven, capitán del ejército, ¿sabes qué? Te quiero decir que David la regó. Te quiero decir que David se metió con la mujer de Urías. Y aquel, ¿a poco sí? No, sí, mira. Y no solamente se metió con la mujer de Urías, sino que quiso engañar y quiso esto y quiso aquello. ¿Y qué crees? Hasta lo mandó matar. ¿Te imaginas a Natán así? Escúchame bien. Si tú notas una falla en tu pastor, si tú notas una falla en un líder de Dios, no andes hablando con otra gente. Tienes que hablar con tu pastor. ¿Estás oyendo? Tienes que hablar con aquella persona que te ofendió de acuerdo a la palabra. Tienes que hablar con esa persona. Porque si no lo estás haciendo de esa manera, estás fuera del contexto bíblico. Tienes que hablar con la persona correcta. Natán no fue a contarle al capitán de la guardia. Natán no fue a contarle a los otros profetas. Natán no le fue a contar a los sacerdotes. Natán no le fue a decir a nadie. Natán habló con el que tenía que hablar. Porque Dios lo había mandado. Cuando tú eres enviado de Dios, vas a ir con la persona correcta. Si no eres enviado de Dios, vas a andar regando el tepache por otro lado, porque lo que quieres es causar entonces división, causar problemas en la iglesia o en los demás. ¿Me estoy explicando? La persona que es enviada de Dios va a ir con la persona correcta. Por eso Natán habló con la persona correcta. No le fue a contar a todo el mundo lo que David había hecho. ¿Qué más actitud correcta tuvo David? Él usó el lenguaje correcto. Usó un lenguaje correcto, ¿sí? La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que Natán sabía a quién se estaba dirigiendo y por eso él tuvo que usar, escúchame bien, un lenguaje amable. Tuvo que ser respetuoso, tuvo que ser prudente, tuvo que ser sabio. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Dios lo había enviado, amado hermano. Natán no pudo haber llegado con David. Imagínatelo, por favor, que hubiera llegado todo enojado y todo airado. Porque a veces cuando alguien comete pecados, cuando alguien comete errores, lo primero que hacemos es enojarnos y decir: ¿cómo es posible, David, que hayas cometido eso? David, no eres conforme al corazón de Dios. Dios se equivocó. Tú no eres conforme al corazón de Dios. Mira lo que has hecho. No, David, eres digno de muerte. Que hubiera entrado Natán de esa manera. Pregunto yo que hubiera entrado Natán. ¿Sabes qué, David? Te quiero decir que eres un mujeriego. Te quiero decir que tú eres un mentiroso. Te quiero decir que tú eres un hipócrita. Te quiero decir que esto. Te quiero decir que eres un asesino. ¿Qué hubiese pasado con Natán? Pregunto, ¿qué hubiese pasado con Natán? No hubiese terminado de decir la última palabra cuando David, con una seña a sus soldados que estaban ahí, le habían dicho: ¿saben qué? Ya me maté a Urías, a este también me lo echan. ¿Sí o no? ¿Tenía la autoridad? ¿Lo podía hacer? Ajá, pero escúchame bien, como este hombre era un verdadero hombre de Dios y venía enviado de Dios, él llegó, número uno, con la motivación correcta, número dos, con la actitud correcta. Si usted se ha dado cuenta en las noticias, aunque están acusando al presidente, aún así le dicen presidente. O sea, señor presidente de los Estados Unidos, así asado. El señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así asado. Y no le faltan el respeto aunque lo están enjuiciando. ¿Se ha dado cuenta de eso? Tenemos que copiar eso, hermanos, a la iglesia de Dios. Si en algún momento, esperamos que esto no suceda aquí, pero si nos toca ser testigos de que algún ministerio o algún miembro o alguna persona que está en autoridad en otra iglesia tiene que ser pasado por algo de juicio, nunca nos olvidemos que estamos frente a un siervo de Dios, aunque se haya corrompido. Tenemos siempre que hablarle con amabilidad,
tenemos que siempre que hablarle con respeto, tenemos siempre que ser prudentes y tenemos que siempre que ser sabios, aunque lo estemos enjuiciando. ¿Me estoy explicando? Amén. Y eso fue lo que hizo precisamente Natán. Entonces terminamos aquí. Punto 6. Si se corrige a un pastor correctamente, el resultado será el correcto. Si se corrige a un pastor correctamente, el resultado será el correcto. Pero si no se sigue este procedimiento que acabamos de estudiar en la palabra, entonces el resultado será catastrófico o puede ser catastrófico para aquella persona principalmente que está bajo autoridad. Así que tengamos cuidado con esto. Si Natán no hubiese seguido este protocolo divino que Dios le dio, Natán, en vez de haber salido vivo, hubiese quedado muerto. Así que miren lo que vamos a leer rápidamente estos versículos para terminar aquí. Segunda de Samuel 12, versículo 13 al versículo 15. Después de que David le hace ver el error, porque David solito se identificó diciendo: yo soy ese hombre, porque David dijo: ese hombre tiene que ser digno de muerte. Y entonces Natán le dijo: David, eres tú ese hombre. Y fueron aquí, estas son las palabras literales de David después de haber sido enfrentado con una buena motivación y con una buena actitud de parte de un enviado de Dios. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán, dice, se volvió a su casa. Entonces escuche bien, hermano, ¿cómo terminó este juicio a un pastor? Porque en ese momento el pastor de Israel era David. En ese momento el presidente de esa nación era David. En ese momento el que estaba siendo llevado a juicio político, y no juicio político, sino juicio divino, era David. ¿Cómo terminó este juicio? Terminó en que David reconoció su pecado y que Natán pudo salir sin problemas de la corte del rey. Pudo salvar su vida. Por eso dice ahí: Natán se volvió a su casa tranquilo. ¿Por qué? Por haber seguido el proceso de cómo se debe enfrentar el juicio sobre un siervo de Dios o sobre un pastor. Puestos de pie, por favor, y vamos a orar en esta tarde.